¿Te has torturado mentalmente preguntándote si la masturbación es pecado mortal que te condena al infierno o una función corporal natural que Dios comprende? ¿Has vivido años de culpa, vergüenza y promesas rotas, sintiéndote como un fracaso espiritual cada vez que caes en esta práctica? Hermano, hermana, hoy vas a recibir la respuesta definitiva que has buscado durante tanto tiempo. Existe una historia antigua de un joven llamado Eleazar que vivió en las colinas de Judá hace miles de años, y su lucha con esta tentación revela verdades bíblicas que las iglesias modernas han ocultado por temor y malentendido. ¿Sabes por qué encontraste este video precisamente hoy? No fue casualidad. El Altísimo conoce tu batalla silenciosa, conoce las noches donde has luchado contra impulsos que parecen más fuertes que tu voluntad. Conoce la culpa que cargas cada mañana después de otra caída. La experiencia de Eleazar esconde revelaciones que distinguen entre la verdad bíblica y las tradiciones religiosas que han condenado injustamente a millones de creyentes sinceros. Te prometo que al final de esta enseñanza tendrás claridad total sobre lo que Dios realmente piensa de la masturbación, cuándo cruza la línea hacia el pecado y cómo manejar esta realidad humana de manera que honre al Señor. Si sientes vergüenza de continuar, reconoce que es exactamente lo que el enemigo quiere, mantenerte en ignorancia y culpa innecesaria. Dale me gusta a este video y compártelo, porque esta verdad liberará a miles que han sido esclavizados por enseñanzas distorsionadas. Comenta la frase «Dios me da claridad» para declarar tu disposición a recibir verdad pura sin filtros religiosos. Tu paz mental depende de esta revelación. Tu relación con Dios será transformada y tu comprensión de la sexualidad bíblica nunca volverá a ser la misma. Voy a comenzar con la historia. Eleazar tenía 19 años y era hijo de un respetado comerciante de Hebrón. Soltero y dedicado a los negocios familiares, había crecido en una familia temerosa de Dios, que seguía estrictamente las leyes mosaicas. Pero Eleazar tenía una lucha secreta que lo atormentaba día y noche. Impulsos sexuales intensos que lo llevaban a buscar alivio en la soledad de su habitación. ¿Por qué Dios me creó con estas necesidades si no puedo casarme hasta tener suficientes recursos?, se preguntaba mientras miraba al cielo estrellado. Una noche, después de sucumbir nuevamente al impulso, se sintió tan culpable que fue a consultar al rabino Jonatán, el maestro más respetado de su región. «Maestro», dijo temblando, «he caído en un pecado vergonzoso. He contaminado mi cuerpo en soledad». El rabino lo miró con severidad. «Hijo mío, ¿has derramado tu simiente en vano como que fue muerto por Jehová? Ese es pecado de muerte». Eleazar se quebró completamente. «¿Qué debo hacer? ¿Estoy condenado? Debes ayunar 40 días, orar sin cesar y nunca más tocar tu cuerpo de esa manera», respondió el rabino. Eleazar intentó seguir el consejo, pero después de 3 semanas de ayuno y oración intensa, volvió a caer. Esta vez fue con el anciano Ezequiel, conocido por su sabiduría. «Abuelo Ezequiel», dijo llorando, «¿por qué no puedo vencer esta tentación? El rabino Jonatán dice que es pecado mortal». Ezequiel lo observó con compasión. «Hijo, siéntate. Déjame contarte algo que pocos entienden. Cuando Dios creó al hombre, le dio impulsos sexuales por una razón sagrada. Estos impulsos no desaparecen por ser soltero. ¿Pero no es pecado derramar la simiente?», preguntó Eleazar confundido. La historia de no fue sobre derramamiento, sino sobre rebelión contra el mandato de dar descendencia a su hermano muerto. Dios lo mató por desobediencia, no por masturbación, explicó Ezequiel. ¿Entonces no voy al infierno por esto? Hijo, el pecado sexual está en la lujuria descontrolada, en pensamientos impuros sobre mujeres específicas, en fantasías adulterinas.
Si tu cuerpo busca alivio sin lujuria mental, sin imaginar mujeres casadas, sin alimentar pensamientos inmundos, entonces estás aliviando una necesidad corporal que Dios entiende perfectamente. Eleazar se sintió confundido por las respuestas contradictorias. Decidió buscar en las Escrituras por sí mismo. Después de meses de estudio, descubrió que la Biblia nunca menciona específicamente la masturbación como pecado. Tal vez, pensó, la clave no está en el acto físico, sino en lo que sucede en mi mente y corazón mientras lo hago. Hermano querido, la historia de Eleazar refleja la confusión que millones de cristianos han enfrentado sobre este tema durante siglos. ¿Puedes identificarte con su lucha interna entre impulsos naturales y enseñanzas religiosas contradictorias? Permíteme ser absolutamente directo contigo sobre esta verdad liberadora. La masturbación en sí misma no es mencionada como pecado en ningún lugar de las Escrituras. La Biblia condena claramente la lujuria, el adulterio mental, la fornicación y los pensamientos impuros, pero nunca condena específicamente el alivio sexual solitario cuando está desconectado de estas prácticas mentales pecaminosas. La confusión ha surgido porque los líderes religiosos han mezclado tradiciones humanas con verdad bíblica, creando culpa innecesaria en áreas donde Dios no ha puesto condenación. La historia de Onán en Génesis 38, frecuentemente citada para condenar la masturbación, no tiene nada que ver con masturbación, sino con su negativa a cumplir la ley del levirato y dar descendencia a su hermano muerto. Dios lo mató por desobediencia y egoísmo, no por derramamiento seminal. ¿Reconoces estos patrones de confusión en tu propia experiencia? Has sido enseñado que cualquier estimulación sexual fuera del matrimonio es pecado mortal. Te han hecho sentir que tus impulsos sexuales naturales son evidencia de carnalidad espiritual. Has prometido 1000 veces nunca más masturbarte, solo para romper esa promesa y sentirte como un fracaso espiritual total. Has buscado desesperadamente en las Escrituras una condenación específica de la masturbación y no la has encontrado claramente. ¿Te has preguntado por qué Dios te daría impulsos sexuales tan fuertes si no puedes aliviarlos de ninguna manera hasta el matrimonio? ¿Has vivido en culpa constante por algo que tu cuerpo parece necesitar naturalmente? Hermano, hermana, necesitas entender algo liberador. Dios te creó como un ser sexual desde antes de tu nacimiento. Tus impulsos sexuales no son evidencia de carnalidad. Son evidencia de diseño divino. Primera de Corintios 7:9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pablo reconoce que hay un quemarse sexual, que es natural y que requiere alivio. El pecado no está en el alivio físico, sino en cómo lo buscas mentalmente. La clave está en Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El pecado está en la lujuria mental, en fantasear con personas específicas, en alimentar pensamientos adulterinos durante la estimulación. Si puedes encontrar alivio corporal, sin lujuria mental, sin fantasías impuras, sin codiciar a personas casadas o imaginar encuentros inmorales, entonces estás manejando una necesidad física que Dios comprende perfectamente. Ahora, quiero que hagas algo valiente. Comparte en los comentarios si esta perspectiva está trayendo claridad a tu confusión sobre este tema, sin dar detalles personales, pero sí reconociendo si has estado cargando culpa innecesaria por años. Necesito conocer tu situación para orar específicamente por tu libertad espiritual al final de este video. Y por favor, no pauses este mensaje, porque lo que viene a continuación completará tu liberación de años de culpa religiosa mal fundada.
La situación de Eleazar me recuerda profundamente a la experiencia del apóstol Pablo con el aguijón en la carne, mencionado en 2 de Corintios 12, 7, 9, pero desde una perspectiva que pocos predicadores exploran. Pablo describe cómo rogó 3 veces al Señor que le quitara este aguijón, pero Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Muchos teólogos especulan que este aguijón podría haber sido una lucha sexual, considerando que Pablo era soltero y había sido fariseo, probablemente casado antes de su conversión. Si Pablo luchó con impulsos sexuales como hombre soltero, la respuesta de Dios no fue condenación, sino gracia suficiente para manejar la debilidad humana. En 1 de Corintios 10, 13, Pablo escribe: «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar». Hermano, es posible que para algunos, especialmente solteros con impulsos sexuales intensos, la salida que Dios provee incluya alivio físico responsable sin lujuria mental. Y ahora, siguiendo con esta revelación, quiero que comentes tu edad aproximada, porque necesito entender en qué etapa de la vida te encuentras para poder aplicar específicamente esta enseñanza a tu situación. Los adolescentes, los jóvenes adultos solteros y las personas casadas enfrentan aspectos diferentes de esta realidad, y cada grupo necesita aplicación específica de estos principios bíblicos. Mientras comentas tu rango de edad, reflexiona sobre algo preocupante que está sucediendo en nuestro mundo en este agosto de 2025. Las iglesias están perdiendo a miles de jóvenes cristianos que abandonan la fe no por negar a Jesús, sino por no poder cumplir estándares sexuales que van más allá de lo que la Biblia realmente requiere. Muchos pastores predican que cualquier expresión sexual fuera del matrimonio es condenación eterna, creando una generación de cristianos neuróticos, culpables y eventualmente alejados de Dios por cargas que Él nunca puso sobre ellos. Hermano, hermana, te felicito por buscar verdad bíblica pura, en lugar de aceptar tradiciones religiosas que podrían estar separándote innecesariamente de la gracia de Dios. Mientras millones viven en culpa por aspectos normales de la experiencia humana, tú has elegido escudriñar las Escrituras para encontrar lo que Dios realmente dice, no lo que los hombres han añadido a su palabra. Permíteme llevarte ahora a un nivel más profundo de comprensión, combinando verdades bíblicas con conocimiento científico que confirmará la sabiduría divina en el diseño del cuerpo humano. La medicina moderna ha descubierto que el cuerpo masculino produce espermatozoides constantemente y necesita liberarlos regularmente para mantener la salud reproductiva. Los hombres que no tienen liberación sexual regular pueden experimentar poluciones nocturnas, emisiones involuntarias durante el sueño, lo que demuestra que Dios diseñó el cuerpo masculino con mecanismos automáticos de alivio cuando la liberación voluntaria no ocurre. En las mujeres, la estimulación genital libera hormonas beneficiosas como oxitocina y endorfinas que reducen el estrés, mejoran el estado de ánimo y pueden aliviar dolores menstruales. Estos son diseños divinos, no accidentes evolutivos. La ciencia confirma que la sexualidad humana incluye aspectos que van más allá de la reproducción en pareja. Si Dios creó cuerpos con estas características y necesidades, es lógico pensar que condenaría eternamente a quienes las experimentan responsablemente. La clave bíblica está en la distinción que Jesús hace entre tentación y pecado. En Hebreos 4:15 leemos que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús experimentó todas las tentaciones humanas, incluyendo presumiblemente las sexuales, pero no pecó. La tentación sexual no es pecado.
Ceder a la lujuria mental sí lo es. En Romanos 14:14 Pablo enseña: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es inmundo. Este principio aplicado a la masturbación sugiere que si tu conciencia educada bíblicamente no te condena por buscar alivio físico sin lujuria mental, entonces no hay condenación. Pero si tu conciencia te condena, entonces para ti sería pecado practicarlo. Mientras continúo con esta revelación, necesito que comentes algo específico. Comparte una palabra que describa cómo te sientes después de escuchar esta perspectiva bíblica sobre la masturbación, sin explicaciones largas, solo una palabra como liberado, confundido, esperanzado, dudoso, etc. Necesito entender el impacto emocional de esta enseñanza para orar específicamente por tu paz mental y claridad espiritual. Y hermano, hermana, en los próximos minutos, estas revelaciones van a completar tu comprensión de un tema que ha atormentado tu conciencia durante años. Por favor, si no es mucha molestia, tómate un momento para comentar la frase "ya estoy suscrito" en los comentarios, porque mi corazón se alegra cuando veo a mis oyentes fieles participando en este espacio sagrado donde discutimos verdades bíblicas que otros canales evitan por ser controvertidas. Así no me siento solo en esta misión de liberar a los creyentes de culpas innecesarias que los alejan del gozo de la salvación. Y si aún no estás suscrito, presiona el botón negro de suscribirse mientras seguimos con esta revelación que está transformando tu perspectiva sobre la sexualidad bíblica completamente. Quiero llevarte ahora a la revelación más profunda mediante textos bíblicos que establecen principios claros para discernir entre libertad cristiana y licenciosidad pecaminosa. En 1 Corintios 6:12, Pablo declara: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Este versículo establece dos criterios fundamentales: conveniencia espiritual y dominio personal. Aplicado a la masturbación, las preguntas serían: ¿me conviene espiritualmente? ¿Me estoy dejando dominar por esta práctica? En 1 Corintios 10:31, Pablo añade: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Puede la masturbación hacerse para la gloria de Dios? Si la entendemos como mantenimiento de la salud corporal que Dios nos dio, como alivio de tensiones que nos permiten servir mejor, como manejo responsable de impulsos que de otro modo podrían llevarnos a pecados mayores, entonces sí podría glorificar a Dios indirectamente. Permíteme compartirte algo extremadamente personal de mi propio caminar cristiano que revolucionó mi comprensión de este tema. Durante años viví bajo condenación constante por la masturbación, prometiendo a Dios nunca más hacerlo, cayendo repetidamente, sintiéndome como un cristiano de segunda clase. Esto afectaba mi oración, mi confianza en Dios, mi servicio ministerial. Una noche, después de otra caída seguida de horas de autoflagelación espiritual, el Señor habló a mi corazón con una pregunta que me transformó. ¿Por qué te condenas por algo que yo no he condenado claramente en mi palabra? Esa noche decidí estudiar exhaustivamente cada pasaje bíblico relacionado con sexualidad y descubrí que la masturbación simplemente no está en la lista de pecados bíblicos. Cambié mi enfoque de nunca más masturbarme a nunca lujuriar durante la masturbación. Comencé a practicar alivio físico sin fantasías, sin pensar en mujeres específicas, simplemente aliviando tensión corporal como quien se estira para aliviar músculos tensos. Mi relación con Dios se restauró, mi culpa desapareció y mi efectividad ministerial se multiplicó porque ya no vivía bajo condenación constante. Hermano,
Hermana, Romanos 8:1 declara: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si estás en Cristo y no andas conforme a la carne, lujuria mental, fantasías impuras, obsesión sexual, entonces no hay condenación, aunque busques alivio corporal ocasional. Primera de Juan 3:20-21 añade: Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si tu corazón educado bíblicamente no te reprende por masturbación sin lujuria, entonces ten confianza delante de Dios. Hermano querido, hermana preciosa, quiero felicitarte profundamente por haber permanecido hasta este punto de una enseñanza que aborda uno de los temas más personales y controvertidos del cristianismo moderno. El hecho de que estés aquí, después de más de media hora explorando verdades bíblicas que muy pocos líderes cristianos se atreven a discutir abiertamente, demuestra que eres una persona de extraordinario valor espiritual, que genuinamente desea conocer la voluntad de Dios por encima de las tradiciones humanas. La mayoría de los creyentes prefieren vivir en culpa familiar antes que explorar verdades que podrían desafiar sus conceptos religiosos heredados, pero tú has demostrado la valentía de buscar libertad bíblica auténtica. Eso me indica que el Espíritu Santo está obrando poderosamente en tu búsqueda de verdad y que estás listo para experimentar una libertad cristiana genuina que glorifique a Dios y libere tu conciencia de culpas injustificadas. Ahora necesito que hagas algo crucial para tu paz espiritual. Comenta tu nombre completo en la sección de comentarios para incluirte en las oraciones específicas de este canal por la claridad bíblica y la libertad cristiana. Y para que yo sepa exactamente quién ha tenido la valentía de buscar verdad pura sobre temas tan personales. Tu nombre será recordado en mis intercesiones diarias por creyentes que luchan por distinguir entre verdad bíblica y tradiciones religiosas en áreas de sexualidad. Pero hermano, hermana, hay algo absolutamente vital que necesitas hacer inmediatamente si realmente quieres ayudar a otros que están en la misma confusión que tú experimentaste. Debes compartir este video con cualquier creyente que sepas que está luchando con culpa sexual innecesaria, especialmente jóvenes cristianos que podrían estar considerando abandonar la fe por no poder cumplir estándares antibíblicos. Si no te viene ninguna persona específica a la mente, comparte este video en tu Facebook o en tu WhatsApp, porque es crucial que esta claridad bíblica llegue a creyentes sinceros que han sido esclavizados por enseñanzas distorsionadas sobre sexualidad. Debo ser completamente honesto contigo. Muchos líderes religiosos se opondrán furiosamente a que compartas este mensaje, porque desafía tradiciones que han usado para controlar y culpabilizar a los creyentes en áreas donde la Biblia no pone cargas. El sistema religioso prefiere creyentes culpables y dependientes de líderes para absolución, que creyentes libres que conocen la gracia bíblica directamente. Si en este momento sientes temor al juicio religioso o cualquier excusa para no compartir este video, reconoce que podrían ser presiones sistémicas tratando de mantener a otros creyentes en la misma prisión de culpa sexual que tú acabas de experimentar ser librado. Lucha por la libertad de otros como Cristo luchó por la tuya. No te vayas sin compartir este mensaje que podría liberar la conciencia de algún hermano o hermana que está siendo destruido por culpa innecesaria. Juan 8:32 promete: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tu acción de compartir esta verdad bíblica podría liberar a creyentes sinceros que han estado viviendo en esclavitud espiritual por malentendidos sobre la sexualidad que Dios diseñó.
Te animo fervientemente a que busques otros videos de este canal sobre libertad cristiana y gracia bíblica después de terminar aquí, porque hay más verdades liberadoras esperándote que completarán tu comprensión de lo que significa vivir en la gracia auténtica de Cristo. Cada revelación que recibes es otra cadena rota de tradiciones humanas que te habían separado del gozo pleno de la salvación. Ahora quiero cerrar con una oración específica por tu libertad espiritual y paz mental sobre este tema. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, vengo delante de tu trono de gracia, intercediendo por este hermano, esta hermana, que ha buscado verdad bíblica pura sobre la sexualidad humana que tú creaste. Señor, libéralo de toda culpa religiosa que no proviene de tu palabra. Sánalo de años de condenación innecesaria que ha dañado su relación contigo. Dale sabiduría para manejar su sexualidad de manera que te honre, sin lujuria mental, sin fantasías impuras, pero también sin culpa por necesidades físicas que tú comprendes perfectamente. Dale paz mental, confianza en tu gracia y la capacidad de ayudar a otros creyentes que luchan con los mismos malentendidos. Que viva en la libertad auténtica que Cristo compró para él en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, me siento tremendamente honrado de haber sido instrumento de Dios para traerte esta claridad bíblica que puede haber transformado completamente tu relación con Él. Me encantaría poder abrazarte y celebrar contigo que has encontrado libertad donde antes había esclavitud, gracia donde antes había culpa. Te pido perdón si en algún momento las palabras fueron demasiado directas sobre temas tan íntimos, pero mi corazón ardía de pasión por verte libre de cargas que Cristo nunca puso sobre ti. Que el Señor te bendiga abundantemente, que vivas en la plenitud de su gracia y que uses esta libertad para glorificarlo y ayudar a otros a encontrar la misma paz. Nos vemos en el próximo video. Guerrero, guerrera de la libertad cristiana auténtica.